Si os parece, vamos a empezar y la gente irá entrando. Sí, Bueno, buenas tardes a todos. Un miércoles más nos reunimos para reflexionar y debatir juntos sobre temas que nos conciernen a todos. Hoy sobre contaminación del aire, la polución atmosférica lleva siendo un problema planetario desde hace décadas. Se cobra 7 millones de vidas al año en todo el mundo, es uno de los principales responsables de enfermedades no transmisibles y acelera el cambio climático. Para hablar de esto y mucho más tenemos a Guille López, portavoz de la organización vecinal de Barcelona, Eixample Respira. Buenas tardes, Guille. Hola, ¿qué tal? Vale. Como cada debate empezaremos por un vídeo para ponernos en contexto y luego ya pasamos a las preguntas y a las contribuciones. Bueno, como siempre os invitamos a escribir vuestros comentarios y preguntas en el chat y los iremos tratando a lo largo del debate junto con vuestras intervenciones que podréis hacer levantando la mano. Entonces, vamos allá, Guille, si te parece nos cuentas un poco qué es y cómo surge Eixample Respira. Pues voy. Pues de Eixample Respira somos vecinos de Barcelona. Empezamos siendo del distrito de l'Eixample, pero al final participan vecinos de todo Barcelona. Y somos vecinos que estamos preocupados por los niveles de contaminación y ruido que sufrimos a diario en la ciudad y también por el hecho de que salimos a las calles y tenemos unas calles invadidas de coches y motos y más que calles tenemos lo que nosotros llamamos autopistas urbanas. Por otra parte, tenemos cada vez más evidencia pues que la contaminación nos está afectando la salud de todos y eso hace que nos organicemos y nuestro principal objetivo es concienciar a nuestros propios vecinos, que se deje de normalizar, ¿no? Al final llevamos con este modelo de ciudad pues, desde hace más o menos 100 años y de alguna forma todos hemos normalizado que la ciudad es eso, calles llenas de coches, ¿no? Si hoy en día le dices a un niño que dibuje la ciudad, pues te dibuja eso, una calle llena de coches, cuando en el fondo una ciudad es un sitio lleno de personas. Entonces nosotros, pues eso, desde hace 2 años estamos realizando campañas para concienciar a nuestros propios vecinos y luego también pues estamos presionando y fiscalizando lo que llevan a cabo las diferentes administraciones. Somos una plataforma de base, apartidista y con el objetivo de ser transversales totales. Y dices que uno de los motivos es porque la contaminación afecta a la salud pública. ¿Esto ha evolucionado, ha ido a peor en el tiempo y tienes algunas cifras, como hemos visto ya en el vídeo, que nos Sí, puedas pues dar? el aire que respiramos en Barcelona claramente nos perjudica la salud. En Barcelona no sufrimos de episodios de contaminación como pueden sufrir otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en la India, que cuando llega la época de frío con las estufas, pues hay un aire muy contaminado. Aquí
no tenemos grandes picos, pero cada día el aire que estamos respirando pues se nos va acumulando la contaminación en nuestro cuerpo y nos perjudica la salud. Desde el año 2010 existe una normativa europea de calidad del aire y Barcelona de forma sistemática, año tras año, la está incumpliendo. Justo el 2020 no la ha incumplido, pero porque lógicamente estuvimos 3 meses prácticamente sin movilidad. En Barcelona tenemos eso, unas estaciones de control de calidad del aire y estas estaciones pues, nos dan unos niveles de dióxido de nitrógeno, porque al final cuando hablamos de contaminación hablamos principalmente de 2 contaminantes, el dióxido de nitrógeno, que es un gas que se produce en la combustión de los vehículos principalmente y que nos irrita el sistema respiratorio, pero más peligroso todavía tenemos las micropartículas, el PM10, el PM2.5, que son partículas extremadamente diminutas que no solo nos afectan al sistema respiratorio, sino que por su característica se meten también, atraviesan los alvéolos, ¿no? Y se meten al sistema circulatorio y nos están afectando pues, el sistema cardiovascular e incluso el sistema cerebral. Hay una frase de un investigador de aquí de Barcelona que se llama Jordi Sunyer, que es un investigador del Instituto de Salud Global, que es un centro de investigación puntera pues, que está en la Barceloneta, que dice que si en Barcelona tuviéramos los niveles de calidad del aire que recomienda la Organización Mundial de la Salud, en Barcelona se dejarían de producir 1 de cada 3 ictus, es decir, problemas cerebrales, 2 de cada 10 infartos de miocardio, es decir, problemas circulatorios, y 2 de cada 10 cánceres de pulmón. Entonces llega un punto que los vecinos y las vecinas de Barcelona, muchos somos también padres y madres, pues que nos preocupa el hecho de que simplemente por el hecho de vivir en esta ciudad, pues estemos viendo nuestra salud y especialmente pues la de aquellas de la población más vulnerable, como pueden ser los niños y la gente mayor, pues viendo afectada, ¿no? Y ahí sale esta movilización y ahí sale el hecho de que debamos dejar de normalizarlo, de que pongamos el problema encima de la mesa y el objetivo es construir una masa crítica que haga mover a las diferentes administraciones para tomar medidas. Y hablas de que uno de vuestros objetivos es la concienciación. ¿Hay más conciencia sobre este impacto? Sí, yo creo que sí, que cada vez como sociedad estamos más concienciados, los medios de comunicación están ayudando mucho a difundir esta problemática y por suerte o por desgracia cada vez tenemos más evidencia científica que esto es un problema. Nosotros, por ejemplo, nos hemos estado reuniendo con todos los partidos políticos y todos están alineados en el diagnóstico, todos coincidimos que tenemos un problema. Y luego tenemos el reto de ver cómo lo solucionamos. Y nosotros estamos convencidos que es un problema que en 10, 20 años va a estar solucionado. El tema es si lo podemos acelerar. Y nosotros creemos pues eso, que la afectación en salud es tan bestia que lo hemos de acelerar. La Agencia de Salud Pública de Barcelona, un organismo oficial del ayuntamiento, estima que la contaminación produce cada año más de 1000 muertos en Barcelona. Lógicamente es gente que cuando llega al hospital el diagnóstico de muerte no pone contaminación, sino pone ictus, pone cáncer de pulmón. La Organización Mundial de la Salud habla del invisible killer, ¿no? El asesino invisible, y por suerte cada vez hay más conciencia. Y creemos que como muchas cosas en la sociedad, como lo fue la lucha contra el tabaco, pues son luchas que como sociedad nos hemos de concienciar y eso hace que las administraciones se muevan y cambien las normas del juego. Estamos convencidos que de la misma forma que ahora miramos hacia atrás y se nos resulta inconcebible que la gente fumara en los aviones, o yo estos días me acordaba que cuando yo era pequeño, en primero de GB, tenía una profesora que fumaba en clase, pues estoy convencido de que aquí unos años miraremos atrás y nos parecerá extrañísimo el modelo de ciudad que tenemos, lleno de coches por todos lados, de ruido, y que esto va a cambiar y las principales ciudades europeas, incluyendo Barcelona, pues ya han empezado a hacer este cambio. Y entonces, has comentado que habláis con las diferentes instituciones y parece que todos estáis de acuerdo. Entonces, ¿qué barreras,
¿cuáles son las barreras a ir hacia eso? ¿Qué barreras os encontráis en Bueno, vuestro... yo creo que la primera barrera es que como sociedad nos hemos de concienciar que esto se ha de cambiar. eh, y con el COVID, pues lo hemos visto, ¿no? Al final la sociedad hay diferentes vectores, hay unos intereses económicos, hay unos intereses de salud y como sociedad hemos de ver qué priorizamos. Creo que se puede hacer un buen símil con la lucha antitabaco y cómo ha evolucionado esta, ¿no? Como poco a poco como sociedad nos hemos ido concienciando y las administraciones han limitado los derechos de los fumadores para beneficio de todos, pues aquí estamos con lo mismo. Llevamos muchos años incentivando un tipo de movilidad que es la de en vehículo privado y creemos pues que los coches y las motos han incorporado unos derechos que van más allá de lo que les corresponde y que hemos de reorganizarnos aquí un poco, ¿no? Sergio, me parece que tenías una pregunta, si la quieres preguntar directamente. Sí, de hecho, los estaba escribiendo. Pero, mira, la primera sería, ¿quién es? Porque antes has dicho que el Barcelona tiene muy mala, que sistemáticamente Barcelona supera los índices, ¿no? Ujú. De la mala calidad del aire. ¿Quién diría, o los datos que indican que quién es el principal responsable de esta mala calidad del aire? ¿El tráfico, la industria? Sí, buena pregunta. Pues aquí es un poco complejo de entender. Hay que entender dos conceptos. Uno es el de emisión, emisión es la cantidad de contaminación que sale de un tubo de escape de un coche o de la fábrica de la chimenea de un crucero o de la chimenea de una fábrica. Y el otro es el de emisión, que es la cantidad de contaminación que como ciudadanos respiramos. Entonces, sí que es verdad pues, que el puerto, la industria, el aeropuerto emiten mucha contaminación, pero al final la contaminación es un gas que tiene una gran capacidad de disipación, es decir, que la distancia a la fuente de emisión hace que se reduzcan mucho los niveles de contaminación. Yo siempre pongo el símil que la contaminación es como un fuego. Si estás encima del fuego, pues estás respirando todo el humo, pero a poco que te distancias, pues ese humo queda mucho más disipado. Entonces, el problema que tenemos es que los ciudadanos no vivimos al lado de la chimenea del crucero o al lado de la chimenea de la incineradora del Besós, en cambio, sí que vivimos a pocos metros de los tubos de escape y de los coches, ¿no? Y eso hace que el tráfico, pues al final, digamos, sea como el 40% de las emisiones, pero en cambio es la contaminación que más nos afecta a los ciudadanos. No sé si esto responde a la Sí, sí, sí. pregunta. Tráfico. También, en cuanto a la contaminación, es importante entender una cosa que, por ejemplo, muchos políticos no entienden. Y una cosa es la contaminación que nos afecta a las personas, como es el dióxido de nitrógeno o las partículas que os hablaba. Y luego está el CO2, que es el famoso gas de efecto invernadero, ¿no? Que causa el cambio climático. Pero el CO2, que también emiten la combustión de los coches, es un gas que a las personas, más allá de que nos atonta un poco, directamente no nos afecta a la salud, ¿no? El CO2 sí que produce el efecto invernadero y produce el calentamiento global, pero digamos afecta a la salud del planeta. Al final el CO2 nosotros mismos lo emitimos cuando respiramos, ¿no? Wafa, ¿querías preguntar algo tú? Sí, era pero no tiene nada que ver, pero en soluciones he visto que había muchas cosas en el ayuntamiento, etcétera, etcétera, pero había también un presupuesto grande, bastante consecuente. Y quería saber, ¿este presupuesto no tiene, por ejemplo, una amenaza por el cambio de político? Por ejemplo, si cambian los políticos, puede ser que habrá, ¿no?, reducción o no, y esto a la larga, ¿no? Sí, bueno, lógicamente cada partido tiene una forma de enfocar diferente los problemas. Nosotros, a ver, tampoco somos vecinos, tampoco somos ni ambientólogos ni expertos en movilidad, pero lo que sí que vemos es que si miras las estadísticas, pues al final los desplazamientos en el área metropolitana de los vehículos privados, de los coches y las motos, representan tan solo 1 de cada 5 desplazamientos.
En cambio, si miramos el espacio público, cómo está distribuido, pues ocupan mucho más, ¿no? Ocupan el 50, el 60%. Y lo que nos damos cuenta es que llevamos esos 50, 60, 70 años de políticas públicas de incentivos del uso del coche, ¿no? Tenemos ayudas a la compra, tenemos inversiones multimillonarias en infraestructuras, en carreteras, tenemos pues la zona azul o la zona verde, que no deja de ser una subvención para que tú puedas estacionar tu vehículo en la zona pública, ¿no? La área verde y la área blava es más barata que aparcarlo en un parking privado, en cambio es el espacio público. Es decir, llevamos muchos años incentivando este tipo de movilidad y nosotros cuando nos dirigimos a la administración lo que le pedimos es que cambie las normas del juego, ¿no? Y que deje de incentivar el coche, que incluso lo penalice, ¿no? Hay ciudades que han establecido medidas como los peajes urbanos que hace que al final que aquellos que se mueven en vehículo privado, también se da la paradoja que estamos hablando de vehículos que pesan prácticamente una tonelada y que tan solo llevan de media una persona, ¿no? Pues que estos costes que como sociedad los está repercutiendo en todos, en cuanto a salud, en cuanto a ruido, en cuanto a ocupación del espacio público, pues repercutan directamente en aquellos ciudadanos que eligen este medio de transporte y se incentive el transporte público, la movilidad compartida, la movilidad sostenible y también pues la movilidad activa, ¿no? el ir a pie o ir en bicicleta. Lógicamente no todo el mundo irá en bicicleta, pero hoy en día en Barcelona tan solo un 2% de los desplazamientos son en bicicleta y con la infraestructura adecuada y con las condiciones adecuadas, pues mucha más gente lo haría. En la ciudad de Copenhague, por ejemplo, es el 40% de la movilidad en bicicleta y cuando le preguntas a la gente de allí por qué va en bicicleta, no te dicen ni por ecologismo ni por salud, sino porque es el medio de transporte más eficaz, más rápido para ir de A a B. Entonces nosotros a las administraciones, y aquí incluimos pues, el Ayuntamiento, la AMB, la Generalitat, el Estado español, lo que queremos es que incentive este tipo de movilidad. Es insostenible que en una área metropolitana como la de Barcelona, tan densamente poblada, todos nos movamos, utilicemos el modelo de movilidad de una persona a un coche, porque eso hace que las calles estén saturadas, con mucho ruido, con mucha contaminación. Hemos de ir hacia una movilidad activa, o una movilidad compartida. Sonia, me parece que tenías una pregunta. Sí, sí. No, yo no vivo en Barcelona, vivo en las afueras y entonces uno de los problemas que nos encontramos los que vivimos fuera es que el transporte público no funciona, ¿vale? Yo en mi caso vivo en la zona del Maresma y vengo en tren porque para mí es lo ideal, porque me deja aquí en Plaza Cataluña, estamos en Urquinaona, o sea, súper bien. Lo que pasa que es que el tren no funciona. Y también me he dado cuenta que debido a la pandemia, también hay mucha gente que como el tren no funciona bien y se aglomera muchísima gente dentro del tren, ¿qué pasa? Que mucha gente que optaba por el tren ahora está optando por coger su coche, aunque sea para una sola persona. Entonces, no sé si desde vuestra asociación o desde también el gobierno se está preocupando también por mejorar el servicio público del área metropolitana, no del área de fuera de la metrópolis, ¿no? Porque si no, yo, no sé, cuando algún día me han bajado un coche o algo, realmente las entradas a Barcelona son horrorosas y te das cuenta que la mayoría es porque es un coche, una persona. Sí, y totalmente. Si mejorara esto, también sería una mejora para la ciudad. Claro, cuando hablamos de incentivos, pues es eso, que se mejore el transporte público. Aquí en Barcelona, igual que tenemos a Jordi Suñé, que es un doctor experto en cómo nos afecta la contaminación, tenemos otro experto que es Xavier Querol, que es un investigador del CSIC, y él hizo un trabajo que incluso fue premiado a nivel europeo de cómo las ciudades del sur de Europa teníamos que atacar este problema. Y él habla de
5 medidas más una. La más una es que la solución, como bien decía Sonia, ha de ser a nivel metropolitano. No podemos hacer una solución exclusivamente en Barcelona o en el Eixample, ¿no? Ha de ser al final vivimos de forma, es decir, mucha gente de fuera viene a trabajar a Barcelona. Y él las 5 medidas que decía que debemos tomar es la primera, mejora del transporte público, después el hecho de hacer un peaje urbano para desincentivar el uso del coche, incluso esos recursos invertirlos en la mejora del transporte público. Luego hablaba también de creación de zonas de bajas emisiones, como la que ha empezado el ayuntamiento, para proteger espacios especialmente sensibles, como pueden ser los colegios o los entornos de los hospitales. También hablaba de la famosa electrificación, pero él dice que no hemos de electrificar todos los coches, que lo que hemos de electrificar es la movilidad obligatoria, es decir, las flotas de reparto, los autobuses. Hace énfasis en que al final una furgoneta de reparto equivale a 10 coches porque la furgoneta está 10 horas trabajando, en cambio un coche pues solo hace un único desplazamiento. Y finalmente él habla también de la transformación urbana, que una vez hemos conseguido reducir el número de vehículos, ganamos mucho espacio y podemos transformar la ciudad para recuperar ese espacio, para socializarse y para otros medios de transporte, ¿no? Pero sí, sin duda, al final a la ciudadanía le hemos de dar alternativas y la mejora en el transporte público ha de estar presente. Otro dato muy interesante es que la MB, por ejemplo, estima que en los desplazamientos a Barcelona el 80% son desplazamientos inferiores a 10 kilómetros. Y ahí la opción de hacer esos desplazamientos en bicicleta o en bicicleta eléctrica con la infraestructura adecuada, porque hoy en día para ir en bicicleta necesitas ser un deportista de élite prácticamente, pues con la infraestructura adecuada, mucha gente, y lógicamente no sería toda, todavía habría gente que necesita ir en coche, pues lo podría hacer, ¿no? El problema es ese, cuando la ciudadanía nos vemos abocados a la única opción que sea el coche y además las alternativas no sean competitivas, ¿no? Sí, y luego la sensación esta de que a veces empieza como la casa por el tejado, ¿no? Que se empieza a penalizar sin haber resuelto con anterioridad, porque yo te estoy hablando de una línea de tren, la R1, que es la más antigua de España. Sí. También ahí las responsabilidades son compartidas porque, por ejemplo, la red de cercanías pues es responsabilidad del Estado, ¿no? Y tiene un histórico déficit de inversiones. Aquí muchas veces cargamos contra el Ayuntamiento de Barcelona, pero tanto la Generalitat como el Estado español pues tienen muchas responsabilidades también. Has hablado de la electrificación de los coches. Justo me parece que, Diego, tienes una pregunta sobre el tema. Sí, no, es que yo tengo una pregunta sobre, entre las varias medidas, yo creo que el coche eléctrico no puede solucionar el problema. ¿Cuál es el problema del coche eléctrico? Y lo digo yo personalmente, porque me afecta. Faltan los cargadores. Es que yo no entiendo, un coche eléctrico actualmente vale más que un coche normal, actualmente. Yo creo que los precios tenderán a bajar. Pero, ¿por qué una persona no compra un coche eléctrico? Porque un coche eléctrico, porque faltan los cargadores. Si yo tengo que ir a Girona, por ejemplo, no puedo ir con un coche eléctrico, porque en la autopista para Girona no hay cargadores. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué hasta ahora el gobierno de Cataluña no ha hecho una política para poner cargadores en todas las principales carreteras de Cataluña. Eso favorecería mucho el coche eléctrico. Esa es mi pregunta. ¿Hay intereses económicos por detrás? ¿Cuál es el obstáculo? Me permito añadir antes de que contestes, Guillermo, que no tan solo esto, Diego, pero los pocos enchufes eléctricos que hay en Barcelona ahora van a ser de pago y es una decisión. Por lo tanto, no fomentas para nada que la gente invierta y pueda asegurarse por lo menos de recargar su coche de forma gratis estando en la ciudad. No,
Nosotros, si os soy sincero, somos un poco críticos que la solución pase por el coche eléctrico, sobre todo en entornos metropolitanos. Nosotros creemos que el coche no ha de desaparecer y que el coche eléctrico es un paso adelante. Más allá que hay que considerar que el coche eléctrico sigue contaminando, ¿no? Porque tienes unos costes ambientales de fabricación y luego los propios expertos pues, nos dicen que entre un 30 y un 40% de las partículas que emite un vehículo no solo provienen de la combustión del motor, sino que también vienen del fregamiento de los frenos y del roce de los neumáticos con el suelo. E incluso el coche eléctrico, al llevar las baterías, pesa más y produce más de esas micropartículas. Y también somos muy críticos porque al final una calle llena de coches es una calle llena de coches, tanto si son eléctricos como si no, ¿no? Entonces nosotros lo que creemos, tanto si es coche eléctrico como no, es que se ha de racionalizar el uso del vehículo privado. Llevamos muchos años haciendo un mal uso, ¿no? Y queremos pues, que la movilidad, pues sobre todo eso, allí donde es viable hacerla, porque mucha gente, por ejemplo, nos dice, bueno, si no queréis coches, iros a la montaña a vivir. Pero precisamente si te vas a un pueblo es donde más necesidad tienes un coche porque no se puede construir una infraestructura de transporte público porque no es viable económicamente. En cambio, en este entorno urbano tan densamente poblado como es Barcelona, tenemos una oportunidad de construir esa movilidad compartida y esa movilidad sí que ha de ser, en casos necesarios, pues en vehículos eléctricos que lógicamente contaminan menos y hacen menos ruido, pero si el modelo, y aquí la industria lógicamente está muy interesada en que este sea el cambio, ¿no? Que sea una renovación de flota y que todos acabemos comprándonos un coche o una moto eléctrica, pues nosotros creemos que sí que mejorará la situación actual, pero no haremos un salto sustancial de mejora y que continuaremos con unas ciudades invadidas de coches, unas ciudades donde el rey de la casa no son las personas, sino es el coche. Entonces, sí a la electrificación, pero no creemos que sea la solución a todos los problemas. No, quiero decir que no es la solución, pero es una de las soluciones. Yo creo que la solución al problema no puede ser única, porque hay que considerar que hay necesidad de gente que necesita el coche para desplazarse. Sí, Entonces, sin está duda. bien que la prioridad tiene que ser sin coche, pero yo estoy convencido que hay que reforzar la transición al coche eléctrico, porque eso reduce mucho la contaminación, especialmente la contaminación del aire. Ahora bien, mejor sin coche, claramente, pero hay que ser realista, entonces la solución también tiene que pasar, en mi opinión, por el coche eléctrico. Pero digamos, se ha apostado en este país, pues en los años 60 fue un caso paradigmático, ¿no? En que cada familia necesitaba tener un coche y tenerlo en propiedad. Y quizás ese no es el modelo, ¿no? Yo creo que vamos hacia una movilidad como servicio y no tanto como en propiedad. Lógicamente la industria tiene otros intereses, pero creo que como sociedad deberíamos... Porque también hemos de ser conscientes que muchas veces tenemos una visión muy cochecentrista, ¿no? Pero hay grandes partes de la sociedad que directamente no se puede permitir ni un coche, ¿no? Y que al final son medidas mucho más efectivas, pues una buena red de transporte público, de cercanías, de trenes, de autobuses, que al final pues, habilita una movilidad mejor para todo el mundo. Pero bueno, sí, está claro que el coche eléctrico, el coche de combustión ha de transformarse al coche eléctrico y hay muchos casos que la administración ha de ayudar a hacer esa transición. Hablando de los coches, Wafa, si quieres comentar lo que... Y únicamente es para decir que hubo un momento en Barcelona que floreció dos empresas, yo pienso, de car sharing, de compartir el coche, y luego desaparecieron. Y no sé entonces si el modelo de actividad no ha sido empujado por el ayuntamiento porque visiblemente es mucho gasto en los aparcamientos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tienes una idea sobre esto. No sé los motivos porque Avantcar, ¿no? Pues no acabó de funcionar. Ahora hay otras empresas que lo están intentando
Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Si vemos una moto compartida o no, un Eco-Ultra, y la comparamos con una moto privada, al final una moto privada llega a su destino y queda ahí estacionada pues durante todo el día hasta las 7 de la tarde que esa persona se va. En cambio, una moto compartida se está haciendo un uso constante. O en el caso del leasing, ¿no? Al final una bici del leasing se llega a utilizar hasta 10 veces en un mismo día. Eso es un aprovechamiento de los recursos mucho mayor. Luego también hemos de cuestionar cómo estas empresas pues, se implantan en el territorio y a veces pues, tienen políticas como muy agresivas, ¿no? De ocupación del espacio público. Todos hemos visto en las aceras estas llenas de motos, ¿no? De sharing. Bueno, yo aquí tampoco tengo la solución. ¿Cuáles son vuestras propuestas, acciones y logros que lleváis a cabo? Pues la verdad es que llevamos 2 años muy activos. Yo al final empezamos 3 vecinos que ya estábamos haciendo activismo vía redes sociales. Yo estuve viviendo un tiempo fuera de Barcelona y al volver volví además con mis hijos que eran pequeños y la verdad es que el hecho de tener hijos te cambia mucho la visión de ciudad y me quedé un poco también sorprendido del nivel de eso, de coches y de ruido que sufrimos en todo Barcelona, pero especialmente en el Eixample, ¿no? Al final nos decidimos a tirar esta asociación de vecinos y bueno, logros, hemos hecho protestas, ahora estamos haciendo una campaña con los colegios que ha sido muy fructífera. Con los colegios empezamos haciendo charlas de media hora a las familias, que era una buena forma de explicarles el problema. Luego hicimos una página web que es contaminació.cat/escoles, que es un mapa de la ciudad en el que se puede ver los niveles de contaminación de todos los colegios de Barcelona y tiene un ranking de cuáles son los colegios más contaminados y los que menos. Fue una campaña que funcionó muy bien tanto a nivel de medios pero también a nivel de familias, ¿no? Se compartió mucho y permitió, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Hacer visible este invisible killer, ¿no? Que no vemos, pero que está ahí. Y eso hizo que muchos colegios y AFAS y AMPAs se acercaran a nosotros y empezamos lo que llamamos ahora revolta escolar, que muchas AFAS el viernes por la tarde estamos cortando el tráfico delante de nuestros colegios. Son todo campañas para eso, que se visualice que cada vez somos más vecinos, más familias, que creemos que ha de haber un cambio de modelo. ¿Y qué acogida tienen este tipo de propuestas? Porque yo sé que lo de la revuelta escolar hay pues muchas familias que lo apoyan, pero hay gente pues que también le fastidia el hecho de que le corten la calle y... Sí, lógicamente es una protesta y además la hacemos el viernes por la tarde, más allá que la hemos hecho hasta ahora con confinamiento municipal. Yo no sé dónde tanta gente se está moviendo, pero sí es una protesta, busca tener una incidencia sobre la ciudad. Al inicio sí que éramos diferentes coles, pero vimos que teníamos que ir todos juntos y lo que queremos, pues es lo que os decía antes, poner el debate encima de la mesa. Hay en coles que no se están añadiendo a la protesta, pero sí que está habiendo el debate. Y que entre todos pues lleguemos a, bueno, que consideremos si esto es un problema y si hemos de cambiar cosas o no, ¿no? Pero por otra parte es un tipo de transformaciones que las estamos viendo en toda Europa, ¿no? París, por ejemplo, los fines de semana están abriendo calles o el centro de París para que la ciudadanía pueda disfrutar. Nueva York, en Times Square, que era una calle súper transitada, pues ahora la han pacificado. Y en Barcelona, pues también estamos yendo en esta línea, con medidas quizás un poco más tímidas. Por ejemplo, una de las reivindicaciones que también estamos haciendo es que la calle Aragó los domingos por la mañana se abra para que la ciudadanía pueda pasear, hacer deporte y disfrutar de la ciudad de una forma más tranquila. El propio ayuntamiento empezó haciéndolo, pero luego se ha tirado atrás. Sí que lo está haciendo en otras calles, como en Grande Gracia o el Carrer de Sants. Bueno, nosotros eso, que reivindicamos una ciudad que no está hecha exclusivamente para los coches, sino también pensando más en las personas. Bueno, aquí tenemos a gente que no todo el mundo está de acuerdo y preguntan,
¿Tiene que ser justo a la hora de desplazarse a buscar a los niños, los cortes de las calles? Ya. Bueno, claro, nosotros los colegios que participamos no vamos a buscar a nuestros hijos en coche, vamos caminando o en transporte público porque mayoritariamente son colegios de proximidad. Sí que es verdad que se da la paradoja que en Barcelona tenemos muchas escuelas en la zona alta y que muchas familias se desplazan a estos colegios en coche, pero si vemos el mapa que hicimos de los niveles de contaminación, pues también es un poco injusto, ¿no? Que las escuelas que estamos en el centro suframos esos niveles de contaminación, que entre otras causas es por esos desplazamientos a llevar a esos niños que en cambio se pueden beneficiar de una zona de Barcelona que está menos contaminada. Y nos sorprendía, por ejemplo, colegios de esas zonas que se vanagloriaban de precisamente tener menos contaminación, cuando por otra parte, por ejemplo, están incentivando que las familias lleven a sus hijos allí en coche. Nosotros, a ver, no tenemos voluntad de molestar a nadie, pero al final lo que queremos es provocar este debate, ¿no? Dices que bueno, vuestra asociación nace en el Eixample y se ha ido ampliando. ¿Cuáles son los barrios más contaminados de Barcelona? Pues sin duda aquellos donde hay más tráfico y la trama Sardá, que tiene muchas cosas buenas, pues tiene una cosa mala y es que tenemos estas calles rectilíneas y grandes avenidas con un montón de tráfico. El propio ayuntamiento estimaba que por el Eixample cruzan cada día 350.000 vehículos, más de los que hacen entre la Ronda de Dalt y la Ronda de Baix juntas. Tenemos la calle Aragón, por ejemplo, con una media de 85.000 vehículos diarios. En la calle Aragón hay colegios, en la calle Aragón vive miles de personas. Creemos pues eso, que es incompatible estos niveles de tráfico con la vida, ¿no? Al final. Entonces, principalmente es la Eixample, es Sant Martí, es zonas de Gràcia que también están en la trama Sardá, pero al final toda Barcelona sufre este problema. Sí que el dióxido de nitrógeno tiene una correlación muy directa con la distancia al tráfico, pero las micropartículas al final tienen una capacidad de llegar mucho más lejos y nos están afectando la salud de todos. Si no recuerdo mal, el Ayuntamiento de Barcelona estimaba que un 95% de la población de Barcelona respira un aire por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a partículas. Y antes has mencionado algunas iniciativas que ya se han puesto en marcha a nivel institucional. ¿Y qué opinas de otras medidas como las zonas de baja emisión, los planes de Protegim Escoles, Obrim Carrers, Sí. y que se están poniendo en marcha? La zona de bajas emisiones es una medida acertada porque primero de todo reconoce que tenemos un problema y como dice Xavier Querol, pues que necesitamos una solución a nivel metropolitano. Por otra parte, es una medida que la criticamos en parte porque lo que promueve no es tanto que haya un cambio modal, ¿no? Que dejes de ir en coche y te pases al transporte público, sino lo que promueve es una renovación de flota, que te compres un coche en teoría menos contaminante. Y ahí tenemos el problema del famoso Dieselgate, que ha demostrado que los coches más nuevos no contaminan menos que los más antiguos. Entonces es una medida pues, que lógicamente la industria la ve con muy buenos ojos porque está fomentando las ventas de vehículos. Nosotros vemos con preocupación que al final ese ciudadano que se está comprando un coche nuevo tiene unas expectativas de utilizarlo pues 10 años y nosotros creemos que hemos de apostar por una movilidad más compartida y sostenible, ¿no? Por el transporte público. En ese sentido somos más partidarios de un peaje urbano, que sí que es una medida que allí donde se ha aplicado, como en Estocolmo o en Milán o en Londres, ha conseguido reducir entre un 30 y un 40% el número de coches que acceden y se desplazan dentro de la ciudad. Pero bueno, estamos en ello. También pues vemos con preocupación como, por ejemplo, la ciudad de Londres, que ya tiene una zona de bajas emisiones, pues tiene unos niveles restrictivos mucho mayores que los que tenemos en Barcelona. Nos preocupa también que se promuevan iniciativas
que generan mucho debate, pero que al final no vemos los resultados, ¿no? La zona de bajas emisiones está en vigor desde abril y desde septiembre hay sanciones. En cambio, los niveles de contaminación en Barcelona no han bajado de forma sustancial. Sí que han bajado porque gracias al teletrabajo la movilidad en coche está a un 90% de lo que estaba antes, pero seguiremos incumpliendo los niveles legales más allá que esta medida haya entrado en vigor, ¿no? Luego, medidas como el Protegim les escoles, pues sí, totalmente alineados con ellas. En la campaña de revolta escolar lo que pedimos es que se haga de forma más rápida y más contundente, ¿no? Este programa prevé modificar o pacificar los entornos escolares de 1 de cada 3 escuelas en 4 años. Nosotros lo que le decimos al ayuntamiento es que si este es un problema grave de salud, si tenemos un problema de inseguridad en los entornos escolares, como se está demostrando cada poco tiempo con accidentes que hay, pues hemos de transformar todos los entornos escolares cuanto antes mejor, ¿no? Y luego el tema de las superillas, pues lo que decía un poco Xavier Querol, ¿no? La transformación urbana, antes de hacerla, ha de haber otro tipo de medidas. También el programa de superillas planificaba 500 superillas en Barcelona. Se han ejecutado 5 o 6 y se han ejecutado en aquellas zonas más periféricas donde afecta menos el tráfico. Entonces, pues al final, lógicamente, son buenas medidas porque esos entornos se han ganado al coche, como aquel que dice, pero nosotros creemos que mientras los conductores tengan la seguridad de que pueden cruzar Barcelona de punta a punta de una forma ágil, pues la gente continuará yendo en coche. La alcaldesa de París, la Ana Hidalgo, lo decía hace poco, a los propios parisenses que se vayan olvidando, ¿no? de cruzar de punta a punta París de forma rápida. Pues nosotros creemos que en Barcelona ha de pasar lo mismo. Eso no significa que el coche esté prohibido, sino tú has de poder ir en coche a todos sitios, porque siempre habrá casos que será necesario, pero si quieres hacerlo de forma rápida y ágil, pues que la opción prioritaria sea el autobús, sea el tren, sea ir en bicicleta y el coche quede para otros usos, ¿no? Wafat, ¿tenías una intervención? ¿Sí? No lo sabía. Sí, preguntas sobre cómo lo han conseguido en Pontevedra, ¿no? Exacto. Quería saber, en Pontevedra ya han prohibido desde 20 años, ¿no? El coche. Entonces, ¿cómo lo han conseguido y se ha olvidado el coche casi? Bueno, primero de todo, Pontevedra es una ciudad mucho más pequeña y luego, pues con liderazgo político. Allí el alcalde, que si no recuerdo mal se llama José Ángel, no recuerdo el apellido, pues es un doctor y veía claramente que el modelo previo no era sostenible por un tema de salud y por un tema de justicia espacial y tomó una medida drástica que fue pacificar todo Pontevedra. Y ahí es nosotros también donde, con esa misma lógica, ¿no? Creemos que ha de haber liderazgo político y que las medidas que se lleven a cabo obtengan resultados, ¿no? Porque si no la ciudadanía, si no ves muchos de estos cambios, la ciudadanía es muy crítica hasta que no ve los resultados. Es como volvemos a lo mismo, ¿no? La ley antitabaco parecía que se tenía que acabar el mundo porque se dejara de fumar en los restaurantes, pero una vez la ciudadanía ve el beneficio que eso supone, ya no hay marcha atrás. Pues aquí pasa lo mismo. Sergio, te comentabas respecto a lo que ha dicho antes Guille, del peaje. Ah, sí, sí, que antes has dicho que sería una buena iniciativa, pero creo que ¿no crees que fomentaría un poco la desigualdad, ¿no? El hombre rico sí que puede entrar a Barcelona, pero el hombre pobre no. Sí, ese es el debate, y hay muchos argumentos en contra. Evidentemente reduciría, claro, en el momento que pones una barrera física y que tienes que pagar, evidentemente reduciría. Como herramienta funcionaría, pero como solución ética y social.
Nosotros, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que este tipo de movilidad tiene unos costes que repercuten en toda la sociedad, ¿no? Y al final lo que buscamos con una medida así es que aquella persona que los produce pues asuma esos costes o parcialmente los asuma. Es también en muchas ciudades lo que se hace con el dinero que se recapta es invertirlo en mejora del transporte público. Y ahí también hay que cambiar esta óptica cochecentrista, es decir, la mayoría de gente ya hoy en día se mueve en transporte público y aquellos que no tienen recursos económicos es que directamente ya no tienen coche, ¿no? Entonces también sería una forma de aquellos que se pueden permitir el lujo de tener una movilidad en vehículo privado, pues financien la movilidad del resto. También creemos que, pues, bueno, que se pueden establecer medidas equitativas como el hecho de que si el coche va lleno, ¿no? Un vehículo de alta ocupación, pues no se pague o haya excepciones para aquellos trabajadores que dependan del coche. Pero sí, es el debate que en todas las ciudades donde se ha implantado, pues se tiene. También hoy en día tenemos otros impuestos, como el impuesto de carburante, que ya se aplica y vendría a ser lo mismo, ¿no? Las multas, ¿no? Las multas, al final también tú te dices, bueno, no es lo mismo para mí pagar 100 euros que para Cristiano Ronaldo, ¿no? Y la multa Claro. es la misma para él que para mí si cometemos una infracción, ¿no? O sea que, bueno, al final... Sí, pero en la multa hay unos puntos o un sistema de puntos asociado que al final, si eres reincidente, acabas quedándote sin carnet. Aquí, mientras tengas dinero, pues vas circulando y contaminando en Barcelona. Sí, pero pero también es el sistema que tenemos, ¿no? Porque el que tiene dinero es el que se puede permitir el coche, ¿no? Claro, y es Hoy en un día poco injusto. el coche eléctrico. Nosotros, por ejemplo, proponemos que paguen todos los coches, ¿no? Y que no haya excepciones, tanto eléctricos como normales. En cambio, por ejemplo, con la zona de bajas emisiones, ahí sí que se está penalizando, se está prohibiendo aquellos coches más antiguos. Nosotros creemos eso, que son más óptimas medidas que busquen racionalizar el uso del coche privado y el peaje no ha de ser un peaje caro, pero son más barreras psicológicas a la hora de decidirse por un tipo de movilidad u otra. Y como comentaba Sonia, han de venir acompañadas de mejoras en el transporte público, es decir, alternativas reales y al final, pues volviendo a lo que os comentaba de Copenhague, ¿no? La gente no utiliza la bicicleta porque sí, sino porque es la forma más rápida de moverse. ¿Por qué la gente utiliza la moto en Barcelona? Porque es la forma más rápida y es la que te permite el puerta a puerta. Si no permitieran aparcar en las aceras, ¿la gente iría en moto? Pues seguramente no, ¿no? Y ahí es responsabilidad de las administraciones cambiar las normas de juego. Aquí, por aquí comentan, cuando hablabas de las superillas y de la pacificación de calles, ¿cómo se supone que una persona que tenga negocio propio podrá descargar materiales pesados en la superilla? ¿Cómo Bueno, puede llegar a su negocio? no, a ver, si reducimos espacio para el coche, pues ganaremos mucho espacio público y parte de ese espacio puede estar destinado a zonas de carga y descarga, más allá que la movilidad, el transporte de mercancías, pues también tiene mucho margen de mejora, ¿no? Se está hablando de cómo optimizar esa última milla, ¿no? De establecer, y ya hay pruebas, incluso pilotos en Barcelona, en la estación de França, reciben un montón de paquetes y desde allí con triciclos y otros medios de transporte más sostenibles, pues lo están repartiendo en toda la zona del BOR. Pero el problema es que tenemos este modelo de una persona, un coche y el hecho de que una persona pueda dejar su coche o su moto aparcada en el espacio público gratis de forma indefinida, que hace que tengamos esta ciudad pues con una falta endémica de espacio. Si racionalizamos estos casos, pues vamos a ganar tanto espacio que va a haber sitio para la carga-descarga, va a haber sitio para la socialización, va a haber sitio para el carril bici. Es decir, lógicamente todavía necesitamos mercancías en una ciudad y las mercancías van a llegar. El hecho es, bueno, más un uso individual del coche privado.
Ligado con el teletrabajo que mencionabas antes, que se habían reducido el 90% de desplazamientos, me parece que has dicho, esto viene después de la crisis pandémica del COVID. ¿Y qué impacto crees que tendrá el COVID en la movilidad? Bueno, está teniendo un gran impacto porque tenemos el transporte público a un 50-60% de lo normal y por suerte mucha gente sigue teletrabajando, pero en cambio el vehículo privado, por los motivos que antes también se comentaban, pues ya está prácticamente a un 90%. Entonces, o el transporte público vuelve a sus niveles normales o vamos a volver, bueno, ya estamos con unos niveles de contaminación iguales a los que teníamos antes del confinamiento. Y eso que no hemos vuelto a la normalidad. No del todo, pero No del claro, todo. como más gente se mueve en vehículo privado, pues tenemos más problemas. Pero bueno, yo quiero pensar que el COVID nos abre también una ventana de oportunidad para repensar muchas cosas, entre ellas pues el modelo de ciudad que queremos. En Barcelona y en la mayoría de ciudades durante el confinamiento todos pudimos disfrutar de lo que es una ciudad sin ruido, con un cielo azul, ¿no? Poder abrir las ventanas de nuestras casas. Y ahora que lo hemos disfrutado en la propia piel, pues es el momento de plantearnos si debemos cambiar algunas cosas. Entonces, pues a ver. Es Pero que está es una, claro que a nivel laboral, yo creo que el hecho de, por ejemplo, hoy estemos haciendo este encuentro de esta forma o las reuniones va a reducir mucha movilidad y eso también, es decir, ante la contaminación, ante el cambio climático, cierto decrecimiento yo creo que hemos de hacer, ¿no? No podemos seguir con el modelo de más y más y más. yo creo que ahora, claro, ahora la gente va más en coche porque tiene miedo al contagio, ¿no? Entonces, cuando ya las cosas estarán mejor, yo creo que la gente volverá al transporte público. Pero lo que yo veo positivo es que el teletrabajo hará que mucha gente, como has dicho, se desplazará menos. Y no solo eso, hay mucha gente que se está replanteando ahora vivir en Barcelona, porque mucha gente vivía en Barcelona casi por obligación. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, por ejemplo, los alquileres, el coste de la vivienda es mucho más alto también en Barcelona. Entonces, si tú puedes teletrabajar, no tiene sentido pagar un alquiler que puede ser doble o el triple de otras zonas. Entonces, esto yo creo que es positivo y creo que sí que llevará a una situación de menor contaminación. Gracias a este nuevo modelo de trabajo y esta oportunidad que en lo negativo, ¿no? nos ha abierto eso del COVID. Sí, sin duda. Y yo la sensación que tengo, ahora que estuve unos meses sin venir a Barcelona, es que o es esta zona de aquí, pero yo veo muchas más bicis, muchas más patines eléctricos, que sí que yo tengo la sensación que en Barcelona sí que hay mucha más movilidad de este tipo. Sí, la movilidad en bicicleta está creciendo mucho, no, es decir, también porque se ha invertido en infraestructura. Al final, pues lo que comentábamos, necesitas tener un espacio seguro para poderte mover en bicicleta y creemos pues, que es el momento también de apostar por este tipo de movilidad, precisamente porque el transporte público está sufriendo una crisis y la bicicleta, igual que el coche, te permite esa movilidad individual. Aquí pasa si creas eso, si creas las condiciones, la gente la utilizará, sin duda. También está el tema, lo he visto antes en el chat, de que alguien comentaba que el precio del transporte público también es abusivo. Entonces, yo creo que al final, si uno se compra en Barcelona, hablo, porque para mí es impensable venir en bicicleta, pero uno en Barcelona, pues quizás le sale más a cuenta pues comprarse una bici y moverse en Barcelona en bici que no pagar cada día un un billete de bus. No sé. Los costes del coche son muy altos. El problema es que haces un payment upfront, ¿no? Y parece que luego ya es gratis. Es un poco como el gimnasio. Parece que... entre ir en bici o en patinete y sí. pagar el transporte público, ¿no? Que el que se lo puede permitir porque vive aquí en Barcelona, oye, pues yo no me lo pensaría. Es Sí, mucho sí. más barato.
También, lógicamente, detrás del coche tenemos una gran industria que invierte millones de euros en hacer parecer el coche como un medio de transporte súper atractivo, exitoso, sexy, y, lógicamente, contra eso también luchamos, ¿no? Wafa, ¿querías decir algo? Sí, muy rápidamente, porque tiene que ser también con la libertad. Es que el coche te da la libertad que no te da las otras medidas de transporte. El problema es que, mi pregunta es que, ¿por qué no podemos hacer que los dados sean que dan miedo, como ha dado miedo el COVID, que los dados del COVID están mucho bajo en comparación con la contaminación y seguimos con poner encima y sobre la mesa todos los problemas que puede empujar el COVID en la sociedad, y la contaminación es, como has dicho tú al principio, es invisible y es largo plazo, entonces no vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo no podemos? Porque hemos visto que si el gobierno quiere hacernos todos, ponernos todos en casa, sí que nos pone, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros como ciudadanos para empujar aún más este político? Como, por ejemplo, como escuela, no como individuos ahora, por ejemplo. Es una pregunta difícil, ¿no? Yo lo hago haciendo cosas como esta, o campañas, o tirando adelante todo de Eixample Respira. Yo creo que la responsabilidad es de las administraciones, y que por eso es tan importante construir la masa crítica, y que al final los ciudadanos pues hacemos lo que podemos y nos adaptamos a las normas del juego existentes lo mejor que podemos. Y yo por eso nunca le echaré en cara a nadie que tenga un coche. Yo personalmente, por ejemplo, no tengo un coche, y sí que apuesto por una movilidad intermodal, ¿no? De si ahora necesito alquilar un coche, lo alquilo, pero si voy a un destino que hay tren, pues yo voy en tren. Porque a mí personalmente me da más libertad ir con mis hijos charlando tranquilamente en el tren, que no la tensión de estar conduciendo y lo peligroso que supone, ¿no? Pero también es intentar romper un poco de esquemas, ¿no? Pues eso, la bicicleta, como tantos otros medios de transporte, hasta que no lo pruebas no sabes lo que es y la felicidad que te aporta, y romper un poco con los estereotipos. Creo que era Margaret Thatcher que decía que cualquier varón de más de 16 años que fuera en un autobús era un fracasado. Pues bueno, llevamos muchos años que se ha impuesto esta visión de lo que es el éxito y de lo que es el progreso, cuando para mí yo creo que nos podemos regir por otros términos, ¿no? Muy bien, pues ya para cerrar, que va llegando la hora, a nivel particular y como escuela de negocios que somos, ¿qué medidas podríamos llevar a cabo desde tu punto de vista? Además de seguirte No, bueno, con nuestra iniciativa. Pues eso, siempre podéis incentivar, pues hasta ahora muchos comercios, muchas instituciones, pues por ejemplo daban parking gratis, ¿no? Pues se puede dar facilidades para aquellos que van en bicicleta, buscando un espacio donde puedan guardar la bicicleta. Cuando os planteéis pues una salida, se puede hacer en otros medios de transporte, ¿no? Y bueno, pues iniciativas como esta, en la que también se nos permita explicar las cosas y reflexionar, yo creo que son muy, muy positivas. Muy bien, aquí Wafa ha lanzado un debate, hacemos cuentas, ¿quién tiene coche? Y Laura nos dice que ya tiene coche, dos motos y 3 furgonetas. Bueno, y otra cosa, yo creo que quien tiene coche lo mejor es que lo utilice, ¿no? Porque ya es un recurso que se ha fabricado, y bueno, pues eso, ahora la industria, ¿qué no se lleva? Pues que el coche de combustión ya no es guay, ¿no? Que ahora lo guay es un eléctrico, y venga, todos a comprarnos un eléctrico. Y al final eso tiene unos costes ambientales y bueno, no sé, que hay que racionalizarlo todo un poco más, ¿no? Bueno, está claro que la solución, gran parte de la solución, parte de la voluntad o de la acción política, ¿no?
porque mucho de la solución es fomentar o arreglar el transporte metropolitano, porque está claro que hay mucha gente que se desplaza hacia Barcelona. Y claro, si no y luego el tema de la superilla también es algo que tiene que poner en marcha, o al menos regularlo e impulsarlo también el ayuntamiento. Aquí supongo que quien lo frena también son el miedo, ¿no?, de ellos, de que a ver que se le echan encima las empresas o los autónomos, pero supongo que todo esto ya estará pensado, ¿no? Es lo que tú decías, si una vez se pone en marcha la superilla, pongámosla en marcha ya, y esta gente que se está quejando, a ver cómo lo podemos solucionar, ¿no? Si verdaderamente pueden llegar a descargar el material y pueden trabajar con normalidad, pues ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el freno para ponerlo ya? Sí, sí. Al final eso, llevamos muchos años diseñando las calles para maximizar el número de coches que pasan por ellas, cuando lo que hemos de maximizar es el número de personas que pueden transitar por ellas. Y al final un carril bus o un carril bici mueve mucha más gente que no lo hace un carril coche, donde seguimos con este modelo de una persona, un coche. Todo se trata de políticas, ¿no? Y todo se trata de modelo de progreso. Como has dicho tú, el progreso no es tener un coche, el progreso es poder moverse sin coche. Y eso es la ciudad. Y yo pienso que el trabajo es una parte del desplazamiento, porque todo el mundo está obsesionado. Trabajamos, entonces ya quitamos el desplazamiento. No es verdad. Yo si vivo en la ciudad, es para ir al cine, es para ir a la biblioteca, es para ir a visitar mis amigos andando. Entonces, no es únicamente para ir a trabajar. Y esto yo pienso que es reducir también nuestra vida al trabajo, que no es verdad. Sí. Me parece que tenemos una última intervención, Diana. Sí, hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Hola. Bueno, muy interesante. Yo debo de reconocer que yo formo parte de esa categoría de personas que ha huido de Barcelona hace ya casi 4 años. Estoy ahí en la floresta viviendo, así que rodeada de bosque y muy contenta. Justamente por este hecho, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no, Guille? Que después de haber vuelto a la ciudad, después de muchos años y con niños pequeños, te cambia la visión y parece que respiras y sientes el aire de otra manera y piensas con otra mente, ¿no? Nosotros nos pasó lo mismo. Y aquí en Sant Cugat hay una cosa, digamos un debate, que hay una calle que está muy transitada, que la han hecho carril bici, mitad de ella, un carril de coche, todo bici, y el otro carril ya solamente de coche. Y es horrible, los coches están ahí parados. Puedes cruzar esa calle que normalmente te tardas 1 minuto y medio o 2, o te tardabas, y ahora puedes estar 15 minutos con el motor encendido y no hay ni un solo ciclista o patinete o lo que sea utilizando el carril bici. Entonces, a ver, yo estoy muy pro con la IA, con todo eso, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿realmente esos cálculos se han hecho, se están haciendo bien o solamente quieren poner unos ejemplos de cómo sería una ciudad sostenible, pero sin realmente tomar en cuenta el tráfico o la contaminación que implica quitar carriles? Bueno, yo ahí lo que digo es que las soluciones han de ser íntegras, ¿no? Y que no nos podemos quedar con soluciones parciales. Y ahí es donde pedimos más valentía política, es decir, ¿qué pasa con muchos carriles bici? Pues que quizás en ese tramo sí que existe, pero luego no está bien conectado, ¿no? O que falta infraestructura segura para dejar las bicis, etc. Pero bueno, sí, vuelvo a lo mismo, es un tema de incentivos. Si el coche tiene más incentivos, la gente utilizará más el coche. Si la bicicleta tiene más incentivos, entonces también estamos viviendo una fase de transición, más allá de que siempre hay cosas inoperativas, ¿no? Bueno, yo también me planteo si es responsable tener a mi familia en Barcelona y si no, nos deberíamos ir a vivir a otro sitio, ¿no? Pero sí, no sé. Bueno, pues ya creo que se nos ha agotado el tiempo. Ha sido súper interesante, muy buen debate.
Muchas gracias, Guille, por haber venido y por vuestra labor de concienciación. Gracias a vosotros por invitarnos y bueno, encantado. Y bueno, bienvenido a lo mejor de cara, si volvemos a la normalidad en la escuela, dar a lo mejor alguna charla a nuestros estudiantes ya en directo y tal, podría ser Encantado. interesante. Podemos mantener el contacto. Muy bien, muchas gracias a Muchas todos. gracias. Hasta Gracias. luego. Adiós. Adiós. Gracias a todos.